A Muy la gente de bien. Instagram. Hola, hola, hola. Bueno, saben que estamos saliendo por, a ver, ahí volví, por Instagram y por Facebook en Argentina y en México. Ahí estás. Ahí está, mirá. Pero qué buena imagen. Ay, sí, yo me quiero correr porque no los quiero tapar, porque son tan bellos, tan bellos. Ujú. Está Bueno, bien todos ya bonito. saben quiénes están ahí, ¿no? No, ¿quién será? Ay, ¿por ¿Qué qué no? lugar será eso? Quedé corrida acá, quedé corrida ¿qué quedé corrida? En Facebook, Bien. ¿me ves? Quedé corrida. En Ay, Facebook, me acomodé. si te estoy viendo, ya empezamos a salir por Facebook, así que bienvenidos a todos. Gracias por sumarse. Hola, la gente de Y acá Facebook. estamos Bueno, transmitiendo también. gracias entonces a todos los chicos. Hola, hay una amiga que me dice en Buenos Aires, ¿cómo están? De Pin Imagen Ah, sí. Moda, ¿cómo estás? Sí, ya les voy a compartir, ella hace streaming de moda. Eh, Arrancó un streaming, así que felicitaciones, felicitaciones, Pau. Ya les voy a contar un poquito. Eh, pero Bien, excelente. Ay, saluda. Hola, Pau. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito antes de que arranquemos o que retomemos el tema de nuestros queridos maestros, María Magdalena y Yesua, que los amo, que amo que estén ahí atrás a mi espalda. Eh, Quiero que me cuentes un poquito de tu viaje. Nada más que te lo estoy preguntando para que luego me preguntes del mío. Ya sabes que soy así. Ok. Contame un Bueno, poquito a dónde viajaste y, sí, sí, tal cual. y cuál fue Bueno, el motivo. primero que nada, que para los que no saben, formo parte también de una organización internacional que se llama Mankind Project y ahí es donde hacemos entrenamientos para hombres a nivel mundial y en este caso nos tocó ir hasta Volvé Canadá. a repetir eso. ¿Dicen qué? Entrenamientos para hombres son retiros de fin de semana. Escuchen, mujeres. Sí, tal cual. Literalmente, esta es una organización que acaba de cumplir 40 años y que se ha expandido a 23, 24 países alrededor del mundo. Y bueno, desde hace exactamente 10 años que pertenezco a esa organización y hacemos justamente toda una cuestión muy especial durante el fin de semana para que los hombres puedan empezar a tomar conciencia de sus emociones, de, digamos, de conectar con cuáles son los sentimientos, las necesidades más profundas del niño y después animarse a enfrentar la noche oscura del alma que hay dentro de cada persona. Y en este caso, invitarlos a través de estas dinámicas termina siendo un proceso iniciático. Es algo muy bonito, muy profundo, muy fuerte. Y en este caso me tocó ir a Canadá, a Calgary, y fue algo especial también Hermoso. porque compartimos actividades con gente de los pueblos originarios de esa región. Entonces había dos miembros del staff y cinco iniciantes que pertenecían a esa comunidad con Perdón, rasgos José, especiales. Sí, perdón que mi ignorancia, pero cuando hablas de pueblos originarios de la zona de Canadá, ¿qué razas sí. son las que habitaban ahí? Ay, qué buena pregunta. Eh, No tenía que tenía... hacerla. No, está buena la pregunta, eh, pero lo voy a buscar ahora Bueno, para que vean que para esto no poder... está preparado, ¿no? Y le hago preguntas que lo incomodan, que no se preparó para esta pregunta que yo le hago. Pero lo va a No, responder en el claro, transcurso. pero lo bueno es de que hay varias comunidades, pero puntualmente esta era una en particular que no le estoy encontrando ahora. Pero la idea es esta, de que son gente que están también, digamos, como han sido muy segregados quizás en su momento, y la consecuencia de eso es que todavía hay como mucho miedo o incomodidad de repente de querer abrir su corazón a gente
blanca. Entonces, la otra Todavía a cuestión, pesar de todos los siglos sigue eso, ¿no? sí, Increíble. lo que pasa es que hay una opresión que quizás se ha sostenido en el tiempo y estos pueblos no han tenido posibilidad de expresión. De hecho, nosotros en Claro. Argentina no estamos mejor, o sea, porque muchos de los pueblos No, no, es originarios cierto. han sido desaparecidos, en el caso de Argentina en muchos casos, o de repente la posibilidad de asistencia del Estado es inexistente. Entonces, el tipo de problemáticas que tienen estas comunidades en Argentina, hablo de los Wichis en el norte, en Salta, en el límite con Ujú. Formosa, de los mapuches en Argentina, en la parte sur, que esos son los que todavía quedan, pero hay comunidades que ni siquiera quedaron. ¿Sabés qué? Entonces, Yo tengo una mirada también que es como si van pasando los años y siempre ponemos como que tiene que ser el Estado, ¿no? Pero siempre nos quedamos esperando que haga el otro. Pero a veces hasta siento que ellos mismos se segregan, ¿no? Y que a veces hay pasos que hay que dar como comunidad, más allá de que haya decisiones de Estado, ¿no? Como decidir integrarnos entre nosotros, como de una vez por todas, integremos, ¿no? eh, No o sea, esperemos que otro venga a integrarnos. el tema es justamente que ha sido un gran adelanto, un gran paso adelante el hecho de que ellos hayan elegido sumarse a este encuentro, Qué bonito. porque de alguna forma el tema es que aprenden a que sus heridas también pueden ser escuchadas y para que puedan trascender las mismas, porque si no se queda, no solamente los de los pueblos originarios, los hombres que no se animan a trabajar en sus heridas se quedan navegando y se quedan naufragando en sus propias heridas quizás toda la vida. Entonces, esto es una oportunidad interesante. De hecho, el año pasado, otro de los hombres de esta comunidad de MKP, de Mankind Project, me invitó a participar de un entrenamiento que iba a ser dentro de la comunidad, pero que eso al final no Ujú. se hizo, pero realmente sería una posibilidad muy interesante de poder ir a acompañar, sobre todo cuando se animan estos hombres a poder transitar sus propias heridas para poder producir una transformación. Fíjate vos qué A interesante, los que, estamos hablando de los sí, pueblos sí, originarios, pero estamos eso, hablando a de los, los hombres, hombres que están mm. decididos a trabajar, que estamos, y ahí vamos. Y bueno, a los que se van sumando recién, justamente José Luis está llegando de viaje en la madrugada de hoy, llegó, entonces yo le preguntaba dónde había viajado y él me contaba que estuvo en Canadá dando una charla para estos pueblos originarios para el despertar masculino, digamos, ¿no? Para Un la toma de entrenamiento conciencia para masculina. hombres, un entrenamiento para hombres en donde también participaron gente de los pueblos originarios. Pero el Ah, no entrenamiento fue es... solo para los pueblos originarios, No, 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 el entrenamiento es un entrenamiento para hombres. o sea que, bien, En ese ahí estuvo la entrenamiento, integración ahí. 7 de esos hombres que participaron, que en total éramos cerca de 65, 67, Uy, qué hermoso. 7 de ellos eran de estos pueblos originarios, de estas comunidades. Bueno, otro día quiero que traigas algunas fotos que seguro sacaste para mostrar, Ujú. porque debe haber estado bien potente. Cuánta energía masculina ahí, ¿no? Demasiada Increíble, testosterona. increíble, increíble los hombres despertando, que las mujeres a veces perdemos la fe en los hombres. Entre tanto hombre que hace perder la fe, hay hombres que están decididos a despertar, así que vamos a ponerles una cuotita que pueden los hombres. Sí, por supuesto, y la idea es de que en eso estamos trabajando y bueno, digamos, fue algo muy importante de repente la posibilidad de formar parte de esa iniciación para los hombres en una comunidad distinta. Es la primera vez que voy a hacer este tipo de entrenamientos a Canadá y estuvo bueno porque es bastante distinto de la energía que tienen los hombres de México, los que tienen la gente de Estados Unidos, por ejemplo. Y la Entonces, cultura también, ¿no? sí, me llevó una reflexión distinta, digamos, desde lugares distintos. Qué bonito. Y está bueno también abordar desde este lugar, ¿no? Porque vamos a hablar justamente de la pareja sagrada más importante de la historia.
que han sido María Magdalena y Yeshua. Y si estamos pensando que queremos hablar de relaciones conscientes, como hablaron con Cari el lunes pasado, que estuvo precioso el programa, lo vi dos veces, les voy a decir, me gustó tanto que lo vi dos veces, Así porque que la primera bueno, vez sí, lo vi y después lo volví a ver porque había reflexiones que me gustaron mucho y quería volver a escuchar. Así que tenés que volver a pasarme el vivo porque no lo pude subir ahí a la página, así que para los que se lo perdieron, estuvo muy lindo Relaciones Conscientes. Y justamente estamos hablando de esta, o vamos a empezar a hablar de, o retomar esta pareja que es la más importante de la historia, que fue una pareja consciente en su época, ¿no? Pero había muchas otras parejas conscientes. Y vos estás sí. hablando del despertar de los hombres, y obviamente para que haya una pareja consciente, no te digo que los dos tienen, ya lo hemos hablado, y lo han dicho ustedes también, los dos estar con el mismo nivel de conciencia, pero sí tener una actitud de tomar conciencia, una actitud, y cuando hablamos de tomar conciencia es como una relación que pueda profundizarse, una relación que tenga apertura, comunicación. No estamos diciendo que tienen que ser una pareja que se sienta a meditar todos los días, que divino sería, pero no es desde ese lugar tampoco, ¿no? Cuando hablamos de conciencia, son relaciones que tengan profundidad, ¿no? Que vayan un poco más profundo y no se queden en la superficialidad o en la, diría superficialidad y también cotidianidad, porque a veces hay parejas que pueden estar juntas muchos años y sin embargo mantener un vínculo bastante superficial, ¿no? Como del día a día y no llegar a conocerse en profundidad. Bueno, Antes de seguir con esto que es re sí, profundo, quiero simplemente honrar a estos hombres de estos pueblos originarios que es de la comunidad Maguasi. Maguasi es un nombre Maguasi, raro, por eso de sí, repente me costó, digamos no lo retenía. estás Pero la perdonado por no idea, acordarte, porque era difícil. sí, son un tanto especial, digamos, pero realmente, digamos, fue algo muy interesante esto y el de poder compartir un poquitito con ellos. Pero bueno, habla de la conexión de los pueblos que estamos haciendo. Este año que empezamos allá en Ushuaia con el pueblo de los Yagan y los Shelnan y que ¿Mm? también estuve con mujeres de esa comunidad y ahora está con hombres de esta otra comunidad en el otro extremo. Es como que estamos compartiendo eh, energía, valores y propósitos. Y ahí sí entramos con esto de valores y propósitos y toda la energía y conciencia que significaron las parejas sagradas. Así que, qué tema, ¿no? Porque es bien amplio. No es la única pareja sagrada, sabemos que ha habido muchas y muchas a lo largo del tiempo, pero lo más importante es cómo nos impacta eso hoy. ¿Qué significa hoy para nosotros el hecho de saber de repente de este camino que pudieron transitar juntos? Sabes que yo pensaba mientras preparaba el post, digo, qué actuales, ¿no? Qué actuales están hoy, como si hubiese pasado ayer, ¿no? O por lo menos yo en mi vida lo siento con una actualidad muy importante. Y, Claro, y digo, a veces uno los pone en un lugar donde ni siquiera ellos quieren estar, ¿no? En un lugar, perdonen, ustedes saben que esto no pasa por la religión, pero lo tengo que decir, esta soy yo hablando y me hago cargo de lo que voy a decir. A veces los ponemos colgados en una cruz, ¿no? Y nada más lejos de eso. De verdad es que Jesús no quiere que nos volvamos a colgar en la cruz, ¿no? Ya está, ya lo hizo ujú, él eso. Lo que sí quiere es que, como no te quedes solo con eso, como que parece que fue el final de la historia, ya hablaremos, no sé si será en este capítulo, si ese fue o no el final de la historia, pero lo que quiere o que quieren que transmitamos es cuál fue el camino que los llevó ahí, ¿no? Porque hubo un camino que esta pareja sagrada transitó. Y esta pareja sagrada también se preparó, así como esos entrenamientos de hombres que vos haces desde tu lugar. Por ahí está, yo hago iniciaciones de Reiki, muchas personas se preparan, ¿no? Eh, cuando decís me preparo interiormente, me conozco interiormente, hago mis procesos iniciáticos. ¿Para qué? Y para no llegar a vincularme con el otro desde todas mis heridas, como decimos siempre, ¿no? Ellos también lo sí, claro. hicieron, ellos vinieron a vivir la experiencia tal cual como cruda, ¿no? No pidieron, pudiendo pedir, imagínate,
ahí la Santísima Trinidad, pudieron pedir venir bacanes y dijeron, no, ¿sabes qué? Nosotros nos queremos embarrar. ¿Y por qué crees, José, que se quisieron embarrar? ¿Cuál fue el para qué, el objetivo de embarrarse, de conocer hasta las tristezas más profundas, hasta los dolores más profundos? ¿Por qué crees que lo hicieron? Hay algo que tiene que ver con el camino de evolución de las almas. Y en ese camino de evolución de las almas, lo que dicen es, no solamente se trata de pensarlo o estudiarlo acá, sino que hay que vivir la experiencia. Y hay algo que es muy bonito en el caso de esta pareja, que no es la única, obviamente, pero es que se reencuentran y se reconocen. Y Ujú. ese reencuentro y ese reconocimiento que está contado por distintos evangelios, algunos, la mayoría de ellos, obviamente en evangelios apócrifos, pero hablan mucho del encuentro bajo el árbol, un sicomoro, en donde el problema fue para los apóstoles que estaban allí mirando cómo el Maestro Jesús daba enseñanzas y de repente ve a una mujer a 30 metros que estaba parada mirando y él la reconoce. Y ella había estado Fuerte, ¿no? sintiendo las últimas 3 semanas, había estado sintiendo justamente ese llamado que había algo que se estaba moviendo. Y ese día de la mañana se levanta bien temprano y lo que hace justamente es ir a, digamos, a caminar para poder llegar hasta el siguiente pueblo, que creo que eran como unas 3 horas. Y ahí es donde lo encuentra porque se había enterado de que había este hombre que estaba predicando. Y ella sabía que había algo y algo que le pasó que está contado en los evangelios apócrifos de Felipe, de Tomás, hay algo por ahí en el de Santiago, pero la idea es de que cuando se encuentran ella sentía ese llamado importante. Y curiosamente hay algo que es muy bonito, que es el hecho de saber que existió también, que fueron apareciendo los evangelios apócrifos. Y hay uno de ellos justamente que es el de María Magdalena. Entonces, Hermoso. curiosamente, ese evangelio, fíjate vos, tiene una historia muy interesante porque se encuentra por primera vez allá por el año 1890 y en ese momento es como que se guarda o de repente no era el momento para que saliera a la luz y literalmente es como que no quedó, no se pudo aprovechar de repente en ese momento porque quizás era necesario terminar de hacer traducciones y otras cuestiones más. Finalmente llega a manos del Vaticano y se traduce ese evangelio, pero curiosamente ese evangelio original le faltan las primeras 5 hojas. Son algo así como 19 hojas y creo que quedaron, no sé si 11. Pero Mm. hay partes importantes, que es la narrativa más importante, que es el inicio explicando qué significa. La otra parte de repente en el medio, hay una parte por allí donde dice Jesús Qué raro, amaba... recortando la voz de la Oh, mujer, ¿no? Qué raro, qué oh, raro. En la no, historia, sí, recortando claro, la voz de la mujer. claro, exacto. Entonces resulta que hay dos narrativas distintas, porque incluso hay una parte donde ella habla acerca de, perdón, en el Evangelio hablan acerca de que Jesús amaba a María Magdalena más que a los otros apóstoles y le daba frecuentemente besos en la... Tan, justo se cortó un pedacito del papiro y esa parte, esa palabra no está. Entonces, por lo que se interpreta, los distintos historiadores y acerca de estos evangelios, de estos documentos históricos, se interpreta que es la boca, por el contexto en el cual está hablando. Lo curioso del caso es que, imagínate, el Evangelio de María Magdalena tiene las 5 primeras hojas desaparecidas. Puntos en momentos puntuales como este también sacados. Y hay una narrativa que hablan acerca de que había dos iglesias que estaban conformándose después de la cruz y ficción de Jesús. En esa narrativa hay una que es la de Santiago y otra que es la de Pedro. La de Pedro es la que después es sostenida por
los evangelios y las cartas que hizo a Pablo puntualmente, aunque Pablo no lo conoció personalmente a Jesús. Pero resulta que él es uno de los que más predica en toda la región y habla mucho acerca de la fe como el elemento base de la construcción de ese cristianismo primario. Y en esa fe es donde dice también él, o se comparte en algunos evangelios canónicos, es decir, los que están dentro de la Biblia, esa frase de que tú eres Pedro y sobre ti construiré mi iglesia, cuando en Sí. realidad Jesús nunca dijo de construir una iglesia. Hay que tener bien en Nunca claro eso. construyó una iglesia. O sea, pudo haber construido todas las iglesias que hubiera querido, ¿no? Pero no era el No, pero objetivo. No, pero aparte él decía específicamente, no, si necesitas conectarte con Dios, no necesitas ir a pedirle permiso a nadie. Entra a tu casa, hace tu oración, tu meditación y te puedes conectar allí. Por eso el Evangelio de Felipe también dice, si quieres encontrar a Dios, levanta una piedra y me encontrarás, agarra una rama y ahí estaré yo. José, volviendo a, bueno, una parte de lo que queremos transmitir en estos programas que vamos a hablar bastante de María Magdalena y de Yeshua, Sí, es volver a darle el rol protagónico que ella como mujer tuvo en la historia, eh, porque literalmente arrancaron su nombre de la historia, ¿no? Lo taparon y lo ocultaron. ¿Por qué? Porque hay que también tomarlo de acuerdo al contexto. Y estoy leyendo, todavía no lo terminé de leer, no hagas caras, La Esperada, que me compartiste, que es un libro precioso, se los recomiendo. No sé si es tan fácil de conseguir ese libro, el de La Esperada. no, pero si lo quieren, o sea, no se puede No lo pueden pedir. conseguir, si lo quieren, seguramente lo pueden llegar a conseguir usado. En español no se consigue, yo he viajado por varios países y te puedo asegurar que no está en las librerías porque ya desde el año 2015-2016 que se habían terminado de vender las ediciones, no se volvió a reimprimir y hablando de esto con Kathleen McGowan, que es quien lo escribió a este Sí, libro, divino. ella me hablaba acerca de que la editorial no le permite reimprimir, porque los derechos de autor son de ella, pero los derechos de reimpresión son de la editorial. Bueno, Entonces, podemos decir que a los seguidores de Café Consciente, si lo piden por privado, podríamos compartírselos, ¿no? sí, por supuesto, lo tenemos en PDF, lo hemos hablado con Kathleen, explicándole que tenemos grupos de María Magdalena, bueno, venimos haciendo enseñanzas de ella ya desde hace 9 años que estoy dando charlas de María Magdalena. Hermoso. Y la idea es de que sí, tenemos ese material, lo tenemos en PDF, es lo mismo que el manuscrito de María Magdalena, que es otro material importante de repente. Pero este en Así que si no, particular, sí, La Esperada, es un libro iniciático, es un libro que te conecta con la muy memoria y bello. te traslada, pero yo quiero que vos cuentes en primera persona, porque vos lo estás leyendo ahora por primera vez, ¿qué estás sintiendo al leerlo? No sé por qué capítulo Primero andás, pero... no, no, debo ir por el 35. Lo estoy por la página 35, no el capítulo 35. Primero lo voy leyendo con calma, no he tenido tanto tiempo, pero es como eso. También siento que es un libro que tengo que tomarme el tiempo y estar como, es más, lo hago en un momento de tranquilidad. Y lo que me gusta mucho de cómo Caitlin lo cuenta es esta parte donde ella dice, como no nos quedemos con la historia contada en ese momento histórico, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos Claro, una nueva mirada sobre ese momento histórico, pero una mirada de hoy, ¿no? Porque si estamos en momentos donde decimos, ay, no, está la IA, hemos avanzado tanto, y no nos damos la oportunidad de volver a mirar ciertos hechos históricos con una mirada nueva. Y ella propone esto, y eso, literal, José, me voló la cabeza. Dije, qué razón que claro. tiene. ¿Por qué? Porque desde este lugar vos podés darte cuenta. ¿Por qué no se la nombra, no? Porque había razones políticas, porque la mujer no podía tener el poder que en esas comunidades se les daba a la mujer, porque todo lo que son los cátaros, ¿cómo es la otra orden que es tan conocida, que se me fue el nombre ahora? Los esenios. Los esenios. La mujer tenía un rol súper importante. No así
en lo que era la sociedad actual, donde la mujer sí ocupaba un lugar como detrás del hombre, ¿no? Donde su voz no podía ser escuchada. Pero ¿qué pasa si volvemos a mirar la historia con ojos nuevos? Te podés sorprender de lo que pase, y no solo con María Magdalena, con muchas otras mujeres que han sido por el lugar y el rol que ocupaban, que no era conveniente a los intereses políticos de ese momento, porque no nos engañemos, que todo lo que te muestran es lo que quiere que sepas, ¿no? Sí, Entonces, tal ¿de verdad cual. vamos a seguir solo leyendo la historia que nos quieren contar? ¿O por una vez nos vamos a animar a interpretarla nosotros mismos? Y esto es un poquito la propuesta de conocer a Yeshua y a María Magdalena, o María Magdalena o Yeshua desde este nuevo lugar. Sí, hay algo que es muy interesante de repente, que es comprender el momento histórico en el cual vivía María Magdalena y que vivió esta experiencia justamente con el Maestro Jesús. En ese tiempo, justamente la mujer no estaba autorizada a determinadas cosas. Por ejemplo, ni siquiera sentarse en la misma mesa que los hombres. Eh, Increíble. no, no, tampoco estaba autorizada a hablar. O sea, necesitaba, obviamente, de repente como el permiso para poder hacerlo. Y por eso incluso en la Biblia, o sea, en los evangelios canónicos, cuando digo evangelios canónicos es la Biblia. Cuando digo Ujú. evangelios apócrifos son los evangelios ocultos, que Bien. uno de ellos es el de María Magdalena. Entonces, imagínense una mujer de una buena situación económica que va y participa de una comunidad muy sencilla, como eran los esenios, pero con mucha sabiduría, Estudiosa. claro, y que de los esenios, a donde estudió y participó, hizo sus iniciaciones, después se fue a Heliópolis, y en Heliópolis es en el primero de los templos en donde empieza a hacer su formación, que es como una formación que hace de la mano de las enseñanzas de Isis. Entonces ella, uno de los mensajes que ella comparte es, ustedes hablan mucho de ser sacerdotisa de María Magdalena, pero yo no era sacerdotisa de María Magdalena, yo era sacerdotisa de la diosa y se refiere a la sacerdotisa de Isis y por eso trabajaban con otras frecuencias que eran mucho más... Hay algo que es muy bonito que en la comunicación con la maestra, con María Magdalena, que ella muchas veces reclama de que le digas hermana o compañera, es el hecho de saber que su presencia está viva en nosotros. Y por ejemplo, en este programa, nosotros supuestamente estamos compartiendo eso, pero empezamos a recibir mensajes en este momento acerca de que ella de repente lo que vino a hacer es un camino como mujer y que ese camino como mujer la llevó a hacer un camino iniciático, a donde recibió enseñanzas especiales a lo largo del Nilo en los distintos templos y eso después cuando regresa a la zona de Jerusalén, es que ella ya llega como una mujer preparada en un lugar, en una región, en un tiempo en el cual las mujeres no podían hablar. Y por ese motivo es cuestionada, y esto está en los evangelios canónicos en la Biblia, es cuestionada por Pedro, porque en algún momento le preguntan, después de ser testigo de la resurrección de Jesús, La resurrección. Ujú. algunos de los apóstoles dicen que fue Pedro, le preguntan, cuéntanos, hermana, cuáles fueron las enseñanzas que el maestro te dio. Y ella responde algo, y cuando le responde algo que no está en los evangelios canónicos, resulta que Pedro se enoja y dice, ¿pero cómo? Ahora nosotros vamos a tener que recibir enseñanzas que el maestro no nos dijo de parte de una mujer. Y resulta que María Magdalena no le contesta acerca de la pregunta que él hace, sino que lo que le dice es que tiene que escuchar su corazón. Y quien sale a defenderlo son otros de los apóstoles que lo que le dicen es, Pedro, te estamos viendo ahora que querés pelear contra una mujer cuando en realidad ella fue la que recibió las enseñanzas del maestro. Si el maestro la eligió, sus razones, si el maestro la consideró digna, sus razones habrá tenido. Entonces ahí es como que lo acomodan un poco
y se comprende que existe como dos líneas que surgían en esa primera etapa del cristianismo, que una era la línea de Pedro, que está relacionada a la de Pablo, que está relacionada acerca del crecimiento a través de la fe, es decir, la creencia absoluta en lo que te dice alguien. Más tipo dogma sería, ¿no? Sí, exacto. Pero el otro es lo que está tan tapado, que es los mensajes de quien llevó adelante durante 30 años la primera etapa del cristianismo después de Jesús, que es nada más y nada menos que Santiago. Santiago es uno de los hermanos de Jesús y era considerado una de las personas más respetadas en la región, no solamente por los continuadores de las enseñanzas de Jesús, digamos el cristianismo primario, sino también por las personas que eran opuestas a eso. Y esta enseñanza que daba Santiago era: no vale tanto la fe, sino que lo que valen son tus acciones. Y que cada persona va a poder evolucionar en función de sus acciones y no por lo que crea. Entonces por eso él era considerado como una persona muy valorada, porque por sus acciones se dice que justamente era muy respetado en toda la comunidad durante 30 años hasta que lo asesinaron. Sabes que mientras te escuchaba pensaba que lo que ellos decían hiciese ruido para ese momento estaba muy bien, ¿no? Porque en realidad ellos vinieron a quebrar con todo lo que estaba establecido, ¿no? Eh, si tuviéramos que pensar si yo quiero traerlo de nuevo a hoy, ¿no? Porque creo que sobre todo lo que en este momento debemos mirar es cómo fue su vida, cómo fue la vida que ellos llevaron como humanos, ¿no? Porque son divinidades que decidieron encarnar para marcar un camino y decidieron, como decíamos, vivir la experiencia humana para mostrarnos que es posible, ¿no? Que es posible venir, olvidarte de quién sos realmente y volver a recordarlo. Y por eso vivieron la vida como la vivimos, como la vivís vos, José, como la vivo yo, para volver a recordar, obviamente con esa maravillosa frecuencia y esa conexión con el servicio a lo que venían a hacer, súper marcada. Pero eso no significa que vos, yo, no podemos encontrar nuestro propio camino y nuestro Cristo interno, ¿no? No necesitamos ser cada vez más nosotros y seguir la guía, porque esa guía está tan vigente. Entonces, como, ¿qué pasa si volvemos a mirar el camino, pero lo miramos con otros ojos? Y está bien, ya sabemos todo lo que nos contaron, ¿no? Pero ¿qué pasa realmente? ¿Qué pasó con ellos, ¿no? Con esta pareja sagrada que se ocultó tanto. Y si hay otra manera de concebir a esa pareja sagrada, si realmente fue una pareja sagrada, ¿por qué te lo ocultaron? ¿Por qué te ocultaron que podía una pareja sagrada transmitir un mensaje de amor? ¿Por qué es tan loco pensarlo hoy todavía? Porque hoy todavía Bueno, yo escucho como que muchas personas dicen, ay, no, pero no hay pruebas, pero dale, ¿de verdad necesitas pruebas de gente que no cree? ¿Cuánto más vas a pedir las pruebas afuera? ¿y qué respuestas vas encontrando a esas preguntas? Porque son profundas. Son súper profundas. Es que vos tenés que sentirlo. Si vos vas a transitar tu camino espiritual, primero que nadie te... Podés leer, podés guiarte, pero hay un momento donde tenés que ser tu propio maestro, ¿no? Y empezar a sentir si, desde qué lugar impactan en vos las enseñanzas de la maestra y el maestro. Y animarte a que, aunque lo que vos sientas sea diferente a todo lo que lees, es tuyo, ¿no? Es una Y vivencia a mí me personal. gusta mucho, sí, a mí me gusta mucho cuando leo ella, bueno, en el Evangelio de María Magdalena y después también en La Esperada, esa mirada de ella de mujer, ¿no? De la mujer Mm, que se había preparado para este camino iniciático, que también obviamente hiperconectada, hiper despierta cuando llega su momento del despertar, porque también ellos tuvieron que trascender y hacer sus procesos de despertar que fueron muy intensos, ¿no? No es como que, no, bueno, listo, llegaron, no. Sus momentos de despertar, todos sus retiros,
Hola, Cari. Ahí está Cari conectada. Hola, mi Bienvenida, Cari. bella. Bienvenida. Ellos también trabajaron mucho en ellos, que esto también, tal vez no sé si se le da tanta la importancia, ¿no? Es como, yo siempre hago la comparación con el gimnasio, ¿no? Vos querés tener los abdominales marcados y te haces 10 abdominales y ya querés estar. Ellos es lo mismo el camino interior, ¿no? Como es que hay que meterle, ¿no? Hay que meterle el camino interior. ¿Cuántas veces te va a mirar? Y todas las veces hasta que te reconozcas. Si no te reconoces, pues seguite mirando, porque si no te reconoces vos, no te reconoce nadie. Y para ellos no fue diferente, ¿no? Y ella habla de ese amor que tenía con Yeshua y de lo que significaba para ella como mujer, tener que aceptar el camino que sabían, que que él tenía que transitar y lo duro que era para los dos, ¿no? Lo duro que era aceptar para ellos, para sus familiares, para sus madres, para todos aquellos que se estuvieron preparando junto a ellos. Entonces, a veces cuando la vida nos pone pruebas difíciles, y es parte del camino iniciático, ¿no? Y uno dice, para ellos tampoco fue fácil. Hay algo que quiero compartir. El tipo de comentarios que nosotros hacemos impacta de lleno en algunas creencias de las personas, sobre todo si son creencias de algunas religiones, principalmente las cristianas. Pero la invitación es, no es necesario que crean en nosotros, sino que No, hagan su propia búsqueda, tal como estás diciendo, y comprender que hay determinadas enseñanzas que por determinados motivos muy claros han sido ocultas y que hay mucha, eh, bueno, hay que decirlo como es. Hay muchos asesinatos que se han producido como consecuencia de tratar de tapar la existencia de un linaje de María Magdalena y Jesús. Entonces, dentro de esto hay algo que se llama el cristianismo gnóstico y que justamente nos habla mucho acerca de enseñanzas que están, digamos, algunas se conocen como las de la fraternidad de la rosa, la hermandad de la rosa, o los conocimientos secretos que fueron muy importantes y que fueron sacados justamente porque de esa forma se perdía el poder que estaba intentando tener desde el año 350 Constantino cuando invita a un montón de obispos y crea la religión católica como la única religión autorizada por el imperio. Entonces, eso hace de que hay determinados elementos que fueron sacados. Recordemos de que María Magdalena, que recordamos que le dicen de que había sido prostituta, eso recién lo dice un papa, Pedro Magno, allá por el 497. Pero antes de eso, entonces hubo unas enseñanzas especiales que no eran solo enseñanzas del cristianismo, y que parte de esas enseñanzas son compartidas por algo que se conoce como el cristianismo gnóstico, es decir, el cristianismo de la sabiduría, en donde se habla mucho acerca de parte de una historia justamente entre María Magdalena y Jesús, y que se conoce como uno de los sacramentos o rituales más importantes para la conexión con lo divino, y que es el sacramento de la cámara nupcial. Estamos hablando de una cámara nupcial como uno de los elementos que sirve, uno de los rituales más importantes que sirven para la ascensión y la conexión con lo divino dentro de ti para cada hombre y cada mujer. Y el llegar a ser Cristo, que hablamos siempre del Cristo Jesús, pero en realidad no es solo Jesús, o sea, es llegar a que Jesús fuera Cristo, es decir, que activara su esencia crística, pero que también María Magdalena fuera Cristo. Y esto es algo que es cómo se concibe esto justamente a través de lo que se conoce como la cámara nupcial, que es un sacramento superior y que en ese sacramento superior es transformar el estado de conciencia a partir de una apertura en la conexión con lo divino. Lo que se ocultó, perdón, ¿quieres decir algo? no, que eso que pensaba, ¿no? Que si
que lejos de querer que los veneremos, lo que siempre digo, ¿no? Vinieron a mostrar cómo nosotros nos convirtiéramos en el Cristo. Lo que pasa es que todavía no lo comprendemos, ¿no? Todavía pensamos que no, era ay, para venerarlo, para. No, solamente vine, es como yo pensando, ¿qué diría hoy María Magdalena? Diría, no, pero es que en realidad vinimos a mostrarte como vos lo tenías que hacer. No es para que vos nos pongas en un altarcito, es para mostrártelo. Para eso bajamos, ¿no? Sí, Para eso claro. vinimos. Para eso nos embarramos, para mostrarte cómo era. Eh, para que creyeras que era posible. Y todo lo contrario, lo que hicimos fue pensar que ellos eran únicos y que para nosotros no era posible, ¿no? Y eso es Sí, bastante fuerte cuando te das cuenta. Vas a decir, ¿por qué, no? ¿Por qué eso de que nos sintamos siempre chiquitos, de que necesitemos siempre intermediarios, de que nos sintamos culpables, que siempre parece que sí, tal vinimos a la cual. vida a pedir perdón y disculpas, ¿no? Eh, Eh, sí, hay muchas cuestiones en esto y la verdad que es tan pero tan profundo el tema que podría ser de repente un taller de fin de semana, porque no es suficiente obviamente con esto y yo creo no, que mucho más profundo es estas enseñanzas integrarla en tu vida, porque no importa si cuántos años estás casada o en pareja, hoy podés hacer una transformación interior para poder conectar con este estado de conciencia. Entonces, hay algunas cuestiones con respecto a esto de la cámara nupcial que evidentemente el Vaticano promovió más bien la idea de que la salvación es individual y a través de la institución. Y la enseñanza de la cámara nupcial es algo que se hizo a un costado. No se habla más de unión sagrada. ujú, Y entonces nos estamos dejando de lado algunas cuantas cosas que ya había enseñanzas previas, que eran la del Maituna, que es la alquimia sexual, que el término Maituna justamente que proviene del Tantra de la India, justamente porque hay muchas cosas que vinieron de allá y que hablan justamente de esta enseñanza de Jesús y María Magdalena, que lo vivieron ellos a algo equivalente en esta tradición esenia. Es muy fuerte y muy profunda porque de repente salimos del estado del pecado original, es decir, por el solo hecho de nacer ya eres pecador, y ahora resulta de que estamos hablando de que ya el sexo no es un pecado, sino que es un puente hacia lo divino. Y eso un camino de ¿no? evolución, Cambia todo, porque imagínate, totalmente. si estábamos hablando de una mujer que se llamó María Magdalena, un hombre que tuvo que transitar su experiencia de hombre para llegar a lo divino como Jesús, entonces estamos hablando de que hicieron un camino. Si ellos nacieron divinos, nosotros ya quedamos afuera, porque Claro, mi mamá tuvo que pecar con mi papá. claro, claro. Pero si ellos nacieron humanos y hicieron un camino para llegar a ese lugar divino, ahí sí yo quiero ver cuál es el camino y cuáles son las enseñanzas ocultas, aunque ahora cada vez están más accesibles, que dejaron esta pareja sagrada. Por eso, de repente hay que comprender esto, que la pareja sagrada es como el espejo de Dios. Es donde Dios no Ay, qué solo es bonito Padre, eso. es que es así, es que Dios no es solo Padre, sino que es un Padre-Madre en donde yo me Ujú. espejo para poder activar para poder encarnar mi esencia crística y manifestarlo en la tierra. Cuando nosotros comprendemos esto de que de repente no estamos lejos, no caímos del Edén solamente para transitar esta experiencia humana con todos los dramas que corresponde a la experiencia humana. Hay. Oh, Y bueno, nos toca quizás atravesarlo para poder trascenderlo. Trascender significa TR, ascender. O sí, sea que hay que sí, sí. Como transitarlo, atravesarlo, aprender y ascender, ¿no? Como decimos siempre, un nuevo espiral de transitarlo conciencia.
claro, transitarlo para ascender y comprender que hay muchas enseñanzas, incluso que para aquellos que les gusta investigar, que los invitamos a que lean, a que busquen las enseñanzas de los esenios, qué pasó con lo que encontraron, las enseñanzas de los manuscritos que se encontraron en el 45 en el Mar Muerto. En el 47 se encuentran en los evangelios apócrifos en Nag Hammadi, en el sur de Egipto. Y resulta que todos estos traen mucha información. Entre ellos, mira uno que es re interesante, que es el misterio A del ver. beso. Ah, y ese no me lo recomendaste. Ese también lo quiero leer. Yo tengo 200 libros que voy leyendo de a poco. No, bueno, vamos No me por lo pases partes. todavía. Yo Sí, te no me estoy lo pases. esperando. Yo te estoy esperando porque te di la esperada para que lo puedas Sí, integrar. sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy Pero maravilloso ese libro. el Evangelio de Felipe justamente menciona que Yeshua amaba a Magdalena más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca. Para los gnósticos, José, el beso, sí, dale, dale. déjame que termine. Termina esa idea. El Sí. beso es un símbolo de la transmisión de la sabiduría. Es como un símbolo de la transmisión de la sabiduría directa. Y el aliento de uno pasa al otro, y al pasar el aliento de uno hacia el otro, no hay secretos entre ellos, porque en su esencia divina ya están conectados. Qué hermoso todo eso. Ya lo quiero leer, pero voy a leer La Esperada primero. No, quería, es Sí, como que quiero que si tuvieses que presentarme a María Magdalena como si fuese una amiga, ¿no? Que me estás hablando de ella. Porque todo lo que ya no es, no sé si lo sabemos, pero bueno, suponemos que todo lo que nos contaron no es. Pero, ¿qué sí me podrías contar de ella? ¿No? Porque ella, inclusive antes de conocer a Jesús, ella ya estaba en servicio, ¿no? Que un poquito en La ujú. Esperada hablan de eso. Contá un poquito, ¿quién era María Magdalena? Aparte, bueno, eso, ¿quién era y qué ella hacía en el servicio? Porque si vamos a La- decir que no era todo lo que nos dijeron, bueno, contemos un poquito quién era. bueno, Presentémosla. primero que nada, que su nombre era Miriam, Ujú, como muchas otras mujeres de la zona, que venía de Magdala, que era un pueblo que estaba justo sobre Galilea y que era un pueblo en donde era un pueblo pescador, en donde había mucho comercio y que justamente era un pueblo que en las últimas excavaciones que se han hecho en Magdala se han encontrado muchos elementos que se ve que tenían rituales hebreos desde antes de la llegada de Jesús a la zona. Entonces ella fue criada y educada en esa zona, en una familia próspera. Y esta mujer, ujú, incluso hay en algunos de los evangelios que tenemos que hablar en algún momento del cristianismo de Etiopía. Luego ujú, vamos a sí. explicar por qué la Biblia de Etiopía es la más importante de todas. Pero justamente hablan acerca de que había un conjunto de mujeres que eran las que sostenían el camino del Maestro Jesús y de los apóstoles. Y no es que lo Ujú, sostenían con oración, lo sostenían económicamente, porque obviamente ellos, de repente Jesús no estaba dedicando su tiempo a trabajar, sino que estaba dedicando su tiempo a poder ser el maestro en el cual él se transforma. Entonces se habla de que María Magdalena es una de las mujeres, no la única, que aporta económicamente para la causa de todo esto que se estaba transmitiendo. Entonces, si te tengo que hablar de María Magdalena, es Miriam de Magdala, que venía de Magdala, viene de ujú, un pueblo, de una familia acomodada económicamente, que es enviada justamente a- bueno, a todo lo que es alrededor del Mar Muerto, donde estaba la comunidad de los esenios, y que ahí ella siendo adolescente es donde tiene su primer choque, porque es como que venía de una familia acomodada y pasa a ser parte de una comunidad donde ella tenía que estar al servicio de los otros para poder ponerse en servicio hacia sí misma. Claro, tenían que limpiar, tenían que hacer tareas que ella no estaba acostumbrada, ¿no? Venía como la niña bien Sí, va a hacer servicio comunitario, ¿no? También eso hay que decirlo, ella era una niña bien.
Sí, exacto. Y ahí fue un choque muy fuerte que incluso justamente está registrado en alguno de los libros, en el cual justamente hay como un choque tan fuerte en la resistencia que ella tenía de ponerse al servicio humildemente de los otros, que la consecuencia es que en algún momento los maestros esenios dudan acerca de si la pueden seguir sosteniendo a ella dentro de la comunidad o le tenían que devolver con sus padres. Y Ajá, en el mira, momento en el que ellos deciden, bueno, está bien, lo tenemos que hablar, lo hablamos hoy, ese día a la noche, justamente cuando ellos deciden que ya es el tiempo de que regrese, al día siguiente de la mañana, María Magdalena, que había estado emocionalmente mal y físicamente mal porque estaba enferma como consecuencia de ese choque entre su mente, su ujú, físico y lo que estaba viviendo, al día siguiente de la mañana se levantó sana. O sea, no sé qué habrá tenido, suponte que haya tenido alguna gripe o algo fuerte, pero al día siguiente se levanta sana cuando ella se rinde ante la experiencia que estaba viviendo. Y cuando se rinde y se pone al servicio de la comunidad, los esenios dicen, Palomita, ya está bien esta parte, ahora sí te mandamos a que hagas la parte más profunda, que es con 15 años o con 14 años aproximadamente, es enviada a Egipto. En Egipto toma un conjunto de enseñanzas. Ella estuvo mucho en Heliópolis, que eso está en el Cairo, pero también estuvo en Déndera, en donde se trabajaba justamente mucho con lo que se conoce como la diosa Hathor, para poder trabajar en el sagrado femenino. Y después de toda la experiencia allí, ella es valorada como de en un nivel muy alto por sus maestras y por eso se le entrega el sacerdocio de la sexualidad sagrada y por ese motivo cuando regresa a la comunidad ella era una de las que hablaba a las mujeres acerca de cómo aprender a gestionar su energía sexual y explica esto acerca de lo que significa el poder de lo femenino desde cuál es la contención que tiene que hacer para el hombre para que el hombre pueda sostenerse en su camino de ascensión. ah, Es, porque no significa que ella no pudiese ascender sola, sino que, ni que Yesua no pudiese ascender solo, sino que es la potencia que esa unión de la pareja sagrada crea, ¿no? Que supera cualquier cosa que se pueda hacer en forma individual. Entonces, y hoy también, obviamente, si vos estás en una unión en conciencia, eso va a ser mucho más potente que si lo haces solo, ¿no? Pero eso es para cualquier cosa que hagas, ¿no? Como acompañados siempre somos más. También desde el lugar eh, de la evolución. Fíjate vos que incluso lo que se ocultó no fue una relación prohibida, sino que lo que se ocultó es la herramienta más poderosa que tenemos los Ujú, humanos para despertar, que es el amor consciente y la unión de nuestras polaridades, que de eso lo hemos hablado mucho nosotros en otros aspectos, hemos hablado de polaridades, de ley de polaridad, ley de espejo y todo eso, ujú. pero literalmente lo que se ocultó fue una herramienta que nos sirve para un proceso de ascensión que es muy fuerte. Imagínate que hay un texto que en el Evangelio de Tomás, que se dice que es uno de los evangelios que es más importante porque no hay tanto comentario acerca de lo que dijo Jesús, sino que eran las frases que dijo Jesús. Entonces, Textuales. claro, entonces él una de las cosas que dice es que Jesús dijo que le preguntaban cuál era la enseñanza más profunda y él dice, y escucha bien porque esto tiene digamos, una profundidad que tiene que ver con María Magdalena y Jesús, Ujú. pero también con nosotros. Veámonos a nosotros como portadores de esta frecuencia sagrada que Bajémoslo a estamos la tierra, activando. bajemos el mensaje a la tierra. Dale. Dice, cuando hagáis de los dos uno, ya hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, cuando hagáis de lo masculino y de lo femenino una sola cosa, para que lo masculino no sea masculino ni lo femenino sea femenino. Entonces allí entraréis en el reino. En el Tantra de Cachemira,
también dicen esto, pero lo dicen de una forma más simple, que tenemos que llegar a la conciencia de dejar de, Unidad. en el encuentro, en el encuentro, dejar de ser dos para ser uno. Y acá hay algo que es interesante, porque Jesús te lo explica en una forma que integra el universo con la pareja, con la conciencia de unidad. Entonces por eso él Hermoso. te habla de lo de arriba, lo de abajo, lo de adentro, lo de afuera, lo masculino y lo femenino. Cuando todo eso se puede integrar en una sola conciencia, ahí sí es donde nosotros empezamos a comprender que este mensaje que se basa en, en el ritual de la cámara nupcial tiene una profundidad que va mucho más allá, porque estamos hablando de alquimia interna, que no se trata de dos personas, sino que se trata de la conexión de la mente, lo masculino, corazón, lo femenino, para que se dejen de pelear y que se haga una sola fuerza, una potencia. Y además de eso, comprender la importancia de la unión de la pareja sagrada, que es que cuando dos personas se unen en conciencia, que eso es el Maituna, sus cuerpos físicos dejan de ser entidades separadas. Y en ese momento de conexión es donde la energía se fusiona para tener una conciencia divina juntos, ya no por separado. José, lo que sí no hay que olvidarse es, viste que a mí me gusta bajarlo a la tierra, es, yo hago todo esto, ¿no? Y busco mi pareja sagrado, pero si no hago esto dentro mío, si no me amigo, para decirlo de alguna manera, no integro mi propio masculino y femenino, si como mujeres no me permito mi parte masculina, no la abrazo, no abrazo mi parte femenina, y lo mismo los hombres, sus emociones, pues es difícil también que haya una pareja sagrada afuera, porque volvemos a lo mismo, ¿no? No voy a poder proyectar afuera lo que no tengo adentro. Ujú. ¿Cómo lo ves eso? Porque yo quiero encontrar mi pareja sagrada, pero resulta que todavía no me amigué con mis emociones, no me permito expresarme, reniego de lo masculino. Entonces, de nuevo, sigo peleándome internamente, pues esa pelea se va a mostrar afuera también. Y tal cual, es como que bajándolo de tierra. Ser Sí, bajémoslo de espiritual, nuevo. ser espiritual no es quedarnos colgados allá arriba, sino que lo pasemos por el Es cuerpo. vivirlo, Sí, no, exactamente. no nos quedemos allá solamente en las nubes o en los pensamientos etéricos, sino que lo pasemos por acá por la piel. Y Pero aparte, ahí, porque yo lo que quiero, sí, lo que quiero es que las personas que nos miren puedan hacer esta magia en su vida como algo cotidiano, ¿no? Porque tu vida puede ser más mágica en lo cotidiano, claro que puede ser mágica en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque sí, solamente depende de vos eso, ¿no? La magia que vos le pongas a tu vida solo depende de vos. Entonces yo te preguntaría, llegaste a tu casa, ¿no? De tu trabajo, de todo el día, miraste a tu pareja a los ojos, te tomaste, no te voy a decir 5 minutos, que es un montón capaz, ¿no? Te tomaste un minuto para sin decir una palabra mirarte a los ojos, porque hablamos del reconocimiento de almas de Yeso, de María Magdalena, qué divinos, ¿no? Pero bajémoslo un poquito, porque si yo quiero eh, caminar sus pasos, pues empiezo pasito a pasito como un bebé, ¿no? Y entonces empiezo a ver en mi vida, en mi día a día, ¿qué puedo hacer para imitar a estos maestros? Y primero es eso, ¿no? Primero es mirarme yo, mirar a la persona con la que estoy compartiendo, pero mirarla de verdad, exacto. pararme y mirarla. Y no importa si veo un montón de miserias ahí, porque esas miserias que estoy viendo tal vez son mis propias miserias, ¿no? Sí, Lo que justamente pasa es que eso me era, tengo que animar a mirarlas. recién hablábamos de que la espiritualidad pasa por el cuerpo, primero. Segundo, tu pareja es tu mayor campo de entrenamiento. Tal cual, No tal necesitas cual. irte al Tíbet en una cueva. O sea, lo que necesitas de repente es poder hacerle frente a los desafíos, roces, alegrías con una pareja para que esa cámara nupcial sea algo que permita
elegir una comprensión mayor y salir del juicio. Tercero, la unidad esta de la que hablamos empieza acá adentro, en mi diálogo interno conmigo, en mi dejar de sentirme que estoy separado de Dios, separado de Jesús o María Magdalena, y después traerlo eso a la pareja, que es sentirme separado de la pareja porque mi pareja no me entiende, mi pareja me hizo tal cosa, como si yo no Y hubiera elegido a mi pareja. a mi pareja, tal cual. Sí, sé que eso genera ruido, me genera ruido a mí también. Eh, A todos en algún a momento todos, pasamos a por esa todos. experiencia y ahí es donde nosotros tenemos que ir comprendiendo te estoy compartiendo tres, hay dos más que quiero compartirte que para mí son Dale, importantes. sí. Que el amor no es sacrificio, es presencia. Dejemos el mito de que el amor tiene que doler. O sea, la pareja sagrada también nos muestra que el amor consciente es libertad y apoyo mutuo. Y que desde ese lugar no queremos anular al otro, sino al revés, ayudarlo a que brille lo máximo que pueda, porque de esa forma yo también puedo brillar. Y para eso hay que obviamente salir de los miedos. Claro, eso te iba a decir, los miedos y los egos, ¿no? De permitir que tu pareja brille y no pensar que porque brille te va a dejar, ¿no? Porque brille te va a abandonar, porque brille vas a hacer menos, ¿no? Hay muchos Pero miedos ahí. sí, pero hay un mensaje que es importante dentro de esto, que es, yo soy más porque estoy contigo y tú eres más porque estás conmigo. Y entonces eso nos lleva al quinto punto, que es que realmente lo sagrado de esta unión está en lo ordinario, en lo cotidiano, en el Ujú. hacer el amor con conciencia, de cocinar al otro con presencia, de poder sostener al otro cuando emocionalmente se siente impactado o desequilibrado por los procesos que sea que tenga que llevar. O sostener en el silencio a veces, durante un momento difícil, no es necesario decir hablar siempre, sino solamente escuchar para poder sostener energéticamente en silencio cuando uno de los dos está atravesando un momento difícil. Eso, tomar conciencia de que lo sagrado está en lo ordinario, en lo cotidiano, eso es el verdadero Maituna, que es dejar de buscar quizás grandes rituales y buscar la profundidad en los gestos más pequeños de, de lo que estás conviviendo con tu pareja en lo cotidiano. Y también comprender esto, ¿no? De que como pareja, cuando estamos juntos, lo que se produce justamente es una ampliación del campo energético de ambos, que eso ayuda a consolidar de repente cuáles son las enseñanzas individuales y como pareja que se tienen que transitar. Me ¿Cómo lo gusta mucho sentiste tú? cuando María Magdalena cuenta, cuando Yeso tenía, me gusta siempre traerlo a la realidad, ¿no? Ella cuenta que por ahí cuando tenía que hablar adelante, esto es de la esperada, ¿no? De la esperada o del Evangelio de María Magdalena. Cuando él tenía que hablar adelante de muchas personas, la verdad que me parece en el tintero la eh, ella estaba sosteniéndolo con la energía, porque ella sabía que para él era muy fuerte tener que sostener la energía de tantas personas. Hablaba adelante de muchísimas personas. Imaginen que todas esas personas que llegaban aparte, llegaban no convencidas de lo que él les decía, entonces él tenía que como quebrar toda esa resistencia y ella lo apoyaba energéticamente. Qué importante eso, ¿no? ¿Cuántas veces uno apoya a su pareja sin saberlo? Solo con estar ahí, y es esto que hablabas un poco de la presencia, ¿no? Como estoy aquí para ti y sé que estás ahí para mí, ¿no? Y esto es dejar brillar al otro también, ¿no? Y como puedo estar en presencia y apoyando sin necesidad de brillar también, ¿no? ¿Por qué? Porque el brillo ya está, ¿no? Cada uno tendrá su momento de brillar. Y también ella hablaba de las veces que él flaqueaba y de cómo ella por ahí lo sostenía o lo consolaba cuando él flaqueaba en estas pruebas difíciles que le tocaba vivir y cómo también él lo hacía cuando le pasaba a ella, ¿no? Cómo se acompañaban y se apoyaban, porque
el camino que les tocó vivir ha sido duro, como muchos de los caminos de todos los que estamos hoy caminando este plano físico. Y yo lo que quiero invitarlos es que si vas a elegir a alguien para modelar, y tal vez es una linda pareja para modelar, ¿no? Eh, Elegimos modelar muchos famosos, ¿no? Miramos y las redes sociales hoy nos muestran un montón de gente, pero ellos siguen igual de vigentes que hace 2000 años, y es una linda pareja para modelar. Lo que pasa es que lo primero que tenés que es permitirte verlos como pareja, ¿no? Y animarte a decir, ¿y si es diferente? ¿Y si tal vez sí fueron una bonita pareja que vino a sembrar el amor crístico? ¿Y si me animo a ver sus enseñanzas, Ah, tal vez puedo descubrir un Yeshua diferente y una María Magdalena diferente, más parecidos a nosotros, ¿no? sí. Y que hay mucho ahí, incluso porque uno de los mensajes de Yeshua que recibimos en su momento fue, no completamos, nosotros como pareja hicimos lo que tuvimos que hacer, pero no pudimos hacer todo, dice. Y parte de lo que nosotros no pudimos hacer, estamos tranquilos porque sabemos que ustedes lo van a poder terminar de completar. Y eso es como primero que nada, cuando yo escuché ese mensaje, para mí me impactó porque digo, estamos hablando de un humano que hizo lo Mm. posible por hacer un montón de cosas, pero hubo algunas que no completó. Y entonces ese es un Yeshua que está más cercano a mí, es como decir a mi hermano mayor y me está contando No su lo hizo experiencia todo, no hizo también. todo lo que se había propuesto tampoco. No, y lo otro es de que a mí me permite comprender de que me está entregando de alguna forma, me está diciendo, hay una responsabilidad para ti, porque si yo no lo puedo hacer, pero sé que vos lo vas a poder hacer, entonces yo confío en ti, entonces eso te está diciendo que confía en vos, vos que estás escuchando este video, te está diciendo que Mm. confía en vos para que vos completes lo que él quizás no pudo. En la Biblia también lo dice, no se preocupen por lo que yo hago, porque ustedes van a hacer esto y mucho más. O sea, Y, y esas semillas que sembraron en aquel momento, ¿por qué están tan vigentes? Porque las sembraron para este tiempo, ¿no? justamente, Y ahí sí si quiero, spoileamos que este es el tiempo que todos estaban esperando, que todos esperábamos. sí, Para lo que ellos ya, vinieron hace 2000 años, es el tiempo que te toca vivir, no lo tenés que leer en ningún libro de historia, lo tenés que vivir hoy. así es, y ahí vamos. Quiero leer el mensaje de Cari que dice Dale. que tenemos que centrar nuestra energía en ser quienes vinimos a ser. Uf, Esa pregunta, eso ya lleva a una pregunta muy profunda. ¿Tú sabes quién viniste a ser? anoto. Bueno, Sí, anoto. pero sí, pero lo que dice ella también es, si soltamos el pasado, dejamos de mirar el futuro, abrazamos nuestras sombras, entendemos nuestros cuerpos y estamos despiertos. Eventualmente podemos tener varias parejas a lo largo de la vida hasta que tal vez nos encontremos con ese otro que también está siendo quien vino a ser. Ay, qué Es bonito. Es muy bonito, muchas gracias, Cari, y es muy Mm, profundo a la vez, sí, qué porque bonito. habla acerca de un camino interior, un camino de búsqueda interior muy profundo que no es tan sencillo, quizás cuando no lo empezás a hacer el camino, pero cuando lo empezás a hacer, las cosas empiezan a aparecer. Se abren las puertas, aparecen los mensajes, aparecen las personas adecuadas para que vos puedas ser quien viniste a ser. Nada más y nada menos. Ni nada menos. Qué bonito. Bueno, obviamente que vamos a seguir hablando de ellos, porque yo quiero que los sigamos presentando desde las personas que fueron, ¿no? Eh, pero las personas que fueron como vos y yo, como Cari, como Jimena, como todos los que se fueron conectando hoy, eh, para que cada vez los sintamos no tan alejados, sino cada vez más presentes, ¿no? Y como vos dijiste, como nuestros hermanos mayores, como esos guías, pero ese guía que te dice, si yo lo logré, vos también, ¿no?
Mirá, vení que te muestro cómo. Desde ese lugar, un lugar, no un lugar de idolatría, porque no es desde ese lugar. El lugar de idolatría siempre te hace sentir pequeño. Y sintiéndote pequeño no vas a lograr grandes cosas, ¿no? Entonces lo primero que tenés que hacer es pensar que vos también podés ser, ¿no? Para cualquier cosa que quieras hacer en tu vida. Bueno, ya estamos como un poquito pasados de hora. Ya Como nos hemos siempre, yo me ido. podría quedar hablando hasta las 12 de la noche de ellos. Los No, pero es amo. tremendo. Eh, es tremendo. Hay mucho Hay mucho. por detrás, hay mucho que se ha ocultado y hay mucho de repente que está saliendo hoy a la luz. Si esto resuena contigo, de repente es importante que puedas empezar a darte espacios, quizás con un libro, quizás con algo que te permita tomar conciencia de que no está lejos de ti. O sea, de repente hay algo que en este tiempo, que ya son varios años, eh, que ellos están presentes no solo para lo formal, sino que también están presentes para la celebración, por decirte algo, para lo cotidiano, para el Ujú. disfrute, para poder estar en contacto con ellos de repente en la naturaleza. Y también comprender esto de que como compañeros de caminos que a veces buscamos en nuestras vidas, a veces lo que aportamos a la pareja son todos los miedos, sombras, proyecciones y todas las cosas, pero ellos dicen, ¿y qué tal si lo hacen más sencillo y simple y simplemente se ríen y aman en libertad? Nuestra mayor enseñanza fue que el Claro, placer, escucha esto, la mayor sí. enseñanza, esto es el mensaje de Magdalena, nuestra mayor A ver. enseñanza fue que el placer, el beso y el abrazo consciente son oraciones, son también oraciones que conectan el Ujú. cielo con la tierra. Que nadie te diga que debes negarte a ti mismo para encontrarnos. Encuéntranos en tu alegría, en tu verdad, en la valentía de ser tú mismo, sin pedir perdón por tu propia luz. Em, tanto, Hermoso. tanto más por compartir, Sí. porque Mientras decías eso, digo, cuántas mentiras, ¿no? Porque por mucho tiempo la sexualidad se dijo que era solamente con fines reproductivos y, y en realidad es algo tan especial, algo que conecta a las personas desde lugares tan profundos. Eh, pero no solo la sexualidad o la intimidad, ¿no? También, si no queremos llevarlo al plano de la sexualidad. La intimidad conecta a las personas desde un lugar tan profundo que nunca fue desde ese lugar, ¿no? Sino que la reproducción o tener un hijo es la consecuencia de todo ese amor. sí, y también esto, ¿no? De comprender que si ha habido, por los motivos perfectos que sea, sin juzgarlo, pero ha habido Ujú. condicionamientos que generaron iglesias, doctrinas, dogmas, enseñanzas cuadraditas, quizás tenés que hacer un camino. Y parte de ese camino de repente está replicado acá. Para la gente de Instagram le vamos a poner la imagen, A ver, que es las imágenes que tenemos detrás de nosotros. Que por ah, tu qué bonito. lado, acá vos tenés detrás, está justamente la Torre de Thor en Glastonbury, en Inglaterra, y que es un lugar iniciático muy poderoso y que te invita a darte cuenta que para llegar ahí hay que hacer un camino. Y de este lado, chan, 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 acá está, ahí al fondo, detrás de esta imagen de la última cena, hay una montaña, y esa montaña es el Bugarach. Está en el sur de Francia. Vamos a tener la posibilidad de estar prontos en esa región y bueno, vamos a ir compartiendo los mensajes, Contamos un tanto poquito, chan, 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 ya les chan. vamos a compartir, pero Por lo tal pronto vez esto de es, ir tras los pasos de sí, María Magdalena y Yeshua no sea solamente desde la teoría, tal vez lo hagamos desde la práctica. así es. Eso nos lleva a otros escenarios, que es comprender de que no se trata simplemente de agarrar un libro, sino que tú seas el escritor de tu propio libro, de tu propia vivencia, y así como hemos invitado en muchas ocasiones a la gente
a hacer caminos, ya sea en el lago Titicaca, acá en México, en Monte Shasta. Esa zona del sur de Francia o de Inglaterra tiene mensajes muy poderosos, muy importantes, y que si estamos acá hablando de esto es porque la energía está presente para poder ser compartida. Y como bien sabemos, la energía no se equivoca. Ya vamos. No, allá vamos, vamos a ir compartiendo lo que ese viaje significa. Ya seguramente, tal vez el lunes que viene, que volvemos a los lunes, les contemos un poquito más de lo que significa ir tras sus pasos, ¿no? Lo que significa para nosotros por lo menos. Cada Sí, uno contará exacto. desde su lugar. Para mí es algo que me emociona muchísimo. Eh, es un camino que siento hace 2 años que tengo que hacer. Eh, y bueno, nada, me estoy dando la oportunidad de hacerlo este año. Así Bueno, que ya les vamos a contar. hay algo Bueno, que, la siendo parte las final, 21, 21:25, yo creo que, bueno, agradecemos a todos los que estuvieron conectados. Es un tema tan maravilloso que nos dan ganas de seguir hablando. No vamos, obviamente, y como el viaje está muy próximo, vamos a seguir hablando de ellos porque la energía lo pide, porque ellos lo piden y porque nosotros lo queremos aparte. sí, claro. Seamos sinceros también. Y porque lo Amamos elegimos. esta pareja maravillosa. ¿Eh? Lo elegimos también como referentes para poder crecer y Sí, evolucionar. sí, sí. Em, Bueno, gracias, José, por todo lo que compartiste. Gracias porque hay mucho saber ahí. Sé que hay mucho camino recorrido, mucha sabiduría de todos tus viajes y de esta maravillosa conexión que tenés con la maestra María Magdalena. Así que gracias por compartirlo. Valoro mucho ese conocimiento y también esa sabiduría, ¿no? Siempre me gusta como son dos cosas diferentes. Así, y tu conexión, ¿no? Valoro tu canal también, que esté yo al quiero servicio, así honrar, que gracias. yo quiero honrar eso, la conexión que tenemos en esta vibración de poder sentir en nosotros los mensajes de lo que es el sagrado masculino y el sagrado femenino, viviendo hoy en la tierra, caminando hoy en la tierra. Ujú. Así que ahí vamos. Ahí Muchísimas vamos. gracias. Se Beso sigue grande a abriendo. todos. Bueno, beso y nos vemos el lunes que viene. Y vamos a seguir con Yeso y María Magdalena. No te pierdas porque van a venir algunas anécdotas de ellos, seguro. Seguramente que sí. Hay muchas cosas. Nos Mucho para vemos. compartir. Chao, chao. Chao, chao.